Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor aquí en VIX. Miren, en estos primeros meses de programa hemos tenido la fortuna de poder desarrollar este género de la entrevista larga, donde nada nos apura y de verdad podemos profundizar en la cabeza de un genio. Cuando en el programa nos proponemos hacer una semana como la semana de los empresarios, la semana del cine, la semana de los escritores, podemos profundizar aún más, porque cuando juntas 5 entrevistas de 1 hora sobre un mismo tema, hace como que nosotros podamos ver el arco completo de lo que está pasando en esa disciplina. Una de nuestras semanas favoritas ha sido la semana de directores de cine chileno, porque el cine chileno cambió y quisimos poner eso en pantalla. Puedes revisar las 5 entrevistas en nuestra playlist en YouTube, pero si ahora, por ejemplo, no tienes nada que hacer o te quieres entretener con gente inteligente, hicimos un resumen con lo mejor de los directores chilenos que pasaron por el Interruptor aquí en VIX. ¿Es el cine una industria? Porque lo que uno quiere finalmente, o lo que a mí me gusta, es que hay una industria donde los intelectuales puedan ser millonarios, ¿cachai? Yo sé que pareciera como un poco como pornográfico, pero no sé, si hay una vestuarista buena, que haya una película que haga millones para que la vestuarista pueda ganarse 7 palos, ¿cachai? Para que un escritor pueda ganar $1 millón, me parece justo si los ingenieros civiles lo pueden hacer en otras áreas. Pero ¿es la industria chilena una industria que hay gente que no quiere que surja debido a que el cine es un megáfono muy importante para transmitir ciertas ideas que a alguna gente no le podría gustar? Y porque el cine también agrupa a mucha gente que es en su mayoría de izquierda, y de una izquierda bien zurda. Entonces es el cine como una... Pasa lo mismo que pasa en medios de izquierda, que los auspiciadores no quieren poner auspicios, por ejemplo, y tú ves unos medios de derecha que son súper malos y están llenos. Es interesante verlo así, aunque creo que no hay una inteligencia superior que conduzca un estado de industria todavía incipiente, sino que creo realmente que todavía hay un problema en el encadenamiento de las fases de comercialización de un producto audiovisual, llamémoslo así, como para que lleguemos a consolidar un estado de industria que permita, como coincido contigo, señalas tú, que haya una ganancia o una recuperación económica por cada una de las empresas que están involucradas y de los profesionales que están involucrados en una producción. Por ejemplo, los inversionistas dudan al momento de invertir en cine porque es no sé, una piscina de puro izquierdista. No, yo creo que más que nada depende del modelo de negocio, digamos, de qué presenta cada película, digamos. O sea, hay distintas maneras de producir cine hoy día en Chile, en Latinoamérica, y sí, y lo que vos decís, sí tiene que llegar a ser un negocio, y como dice Constanza, si bien no existe una industria, digamos, en tal, donde no todas las películas tienen ganancia o retorno de lo que invierten, porque la mayoría se financian con el fondo del Estado, pero no tienen una recuperación de lo que salió la película, ¿no? En cambio, otras sí tienen ese modelo, y hay inversionistas que participan según ese modelo, más allá del contenido, sino, por ejemplo, del actor que está involucrado, del país que se mete en coproducir, del modelo de negocio que va a haber. Ya, pero ahí como que yo tengo mis primeras campanas de incredulidad, porque Chile es un país súper ideologizado en sus medios. Como que hay sería una fantasía, de hecho, como que Canal 13 va a vender 1/3 de su propiedad y todo el mundo queda a la escoba, y la segunda escribe editoriales. Entonces, permítanme si les dudo si un inversionista pasa por alto la ideología tanto del director como del grupo que hace la película, como del tema. Pero más allá de la ideología, negocios son negocios, y muchas veces lo que pasa es que los empresarios o el sector privado, al momento de invertir en un producto audiovisual, lo que quiere es el retorno económico. Y eso, y tu primera pregunta y tu segunda pregunta, nos llevan siempre al mismo problema, que es la exhibición. Son las ventanas de exhibición, que finalmente es la ventana de explotación a nivel nacional de un producto audiovisual. Y es ahí en donde en Chile tenemos serios problemas. Un producto audiovisual, hoy día una película, una serie de televisión, tal como lo señala Gabriela, en su modelo de negocios ya no existe la explotación solo a nivel nacional. Hay una concepción global para esa explotación, y ahí es que tiene sentido que cada vez abramos con más fuerza el mercado internacional. Pero adentro de nuestras fronteras, el problema para que las empresas, los productores, los profesionales del rubro
puedan generar retorno, ganancia o incluso recuperación de la inversión, tiene que ver con la explotación comercial. Y ahí las cadenas de televisión no están comprando ni invirtiendo en cine, y los exhibidores comerciales tienen fuertes barreras de acceso a la exhibición comercial y el retorno de ganancias que implica. ¿Y por qué pasa eso? Porque ahí lo que importa es la tasa de ocupación. Para todas las cadenas grandes, las que para cualquier espectador pueden ser, si puedo mencionar las marcas, Hoyt, Cinemark, Cineplanet, agrupadas bajo una asociación llamada la CAEM, lo que a ellos les importa como un empresario privado, que es legítimo también su interés comercial, es invertir en grandes multiplex y garantizar el máximo de tasa de ocupación de cada una de las butacas de sus salas. O sea, el máximo de retorno para una inversión muy grande, que objetivamente es muy grande. Y lo que les da esa ecuación de máxima tasa de ocupación son las películas de Hollywood, las que todo el mundo paga por ir a ver, y difícilmente, debido a problemas ya de educación, de cultura, de hábitos de consumo, se nos hace fácil llevar a las masas de consumidores, de espectadores, a llenar las salas con películas que son objetivamente una oferta mucho más diversa, que a veces pone al espectador ante una exigencia distinta que, no sé, un estreno hollywoodense. Perfecto, esa es, viene de ahí va mi siguiente pregunta, pero no quiero como que dejemos establecido cuál es el punto ideológico del cine, porque el punto ideológico es que para las multisalas el cine es exclusivamente entretención. Para los que estamos involucrados a nivel nacional en desarrollar una industria cinematográfica, el cine es igual entretención, igual política, igual arte, igual narración, perfecto, igual exploración, igual híbrido, igual ponerte en problemas ante temáticas, por ejemplo, nuevas como son para Chile las temáticas LGBT más duras, más perfecto, arriesgadas. Gabriela, ¿cuál es tu opinión? Sí, no, absolutamente de acuerdo, igual con lo que dice Coti en el tema de las ideologías, pero tomando el punto que vos decías anteriormente de los empresarios o del tema de los inversionistas, obviamente también tenemos que tener claro que más allá del tema editorial de una película y del modelo de negocio, también hay ciertas empresas que les conviene, les suma asociarse a un tipo de cine, a un tipo de director. Eso está interesante. Ahí nos metimos al tema. Y que eso pasa en todos lados, cuando uno dice, o temas cuando uno hace ciertas actividades o ciertos temas cuando uno busca auspicio, obviamente que por temas de imágenes, digamos, el público hoy en día está cada vez mucho más activo, también mucho más informado, entonces también va a llegar un minuto del consumidor consciente que uno siempre habla y trata de que salgan a luz, de que consuma productos que apoyen la cultura, que no solamente... Entonces como que hay una partecita ahí que también se asocia al cine cuando es un cierto contenido, un cierto director, digamos, de que toca una temática que puede generar un tema de retorno de inversionista. Porque en los medios no pasa así, ¿cachai? En los medios tú, por ejemplo, entrevistamos a las cabras de la radio La Central y las cabras saben que por tener un discurso feminista y un discurso más de izquierda no van a tener auspiciadores, ¿cachai? Nosotros sabemos también lo que contaba yo. Nosotros tenemos un departamento de ventas con unas cabras que creen en el programa. Yo he hecho un montón de cosas con gente, con canales, pero tú sabes que hay un minuto donde el departamento de ventas te dice, onda, no, porque tú eres gay, no, porque el programa lo cancelaron porque era muy zurdo. Bueno, estoy hablando de repente de otros programas. Entonces me da alegría que me contéis que haya marcas que les parece que hoy en día hay que asociarse con ciertos... Este peregrino que camina por la pampa para salvar a su amigo, por este milagro que me cuenta, al final se termina creyendo Cristo. Exacto. Y la gente termina creyéndole también a él. Es más bien como que la gente lo empieza a construir en un Cristo, o sea, lo empieza como a mitificar como un Cristo. La película básicamente es el nacimiento de un mito religioso, que es una pregunta que uno siempre se hace: ¿dónde nace el mito religioso? ¿Cuál es el origen del mito religioso? ¿Qué vacío está llenando? ¿Sobre qué realidad? Y la película, claro, es como eso lentamente, este pequeño viaje empieza como a generar este mito de este Cristo chileno como que empieza a ser como el recipiente de las necesidades también de ese lugar. ¿Por qué crees tú que nace? ¿Qué conclusión sacaste en esta pregunta que te hiciste de cómo nace un mito religioso en un país que es tan religioso que no nos damos cuenta? Todo tiene
nombre de santo. Por ejemplo, si yo pusiera una cafetería, si le pongo José, es distinto si le pongo cafetería San José. ¿Cachai? Es como súper heavy. Todo tiene nombre. Ponte tú, yo estaba, cuando trabajaba en SQP, estaba de auspiciador Santa Isabel. Y Santa Isabel tenía como un corpóreo que era como un mono rojo, y de repente había un minuto donde decíamos ¿qué pasa Santa Isabel? Y se aparecía este corpóreo rojo. Están friqueados finalmente, como que llegáramos a faltarle el respeto sin darnos cuenta. ¿Por qué querés? ¿Qué conclusión sacaste? O sea, es una gran pregunta. O sea, obviamente es un misterio. Es parte de lo que hace atractivo hacer una película sobre eso, que es un misterio que no tiene lógicas de causa-efecto tan obvias. Pero igual yo me pregunto a nivel como... O sea, sucede acá en Chile. Yo igual creo que la fe es una forma de subsistencia también, una forma como de encontrarle sentido a lugares donde el sentido como que no abunda, ¿no es cierto? Y eso no pasa solamente en Chile. O sea, pienso en lugares como el Medio Oriente, donde, digamos, el tema religioso también es un tema tan potente. Yo creo que inevitablemente uno lo liga también a conflictos políticos, a vacíos políticos, en el fondo como a una manera de poder como entregarle sentido a lugares que no lo tienen. Y yo creo que Chile, bueno, y Latinoamérica entera, que es un país como, o sea, un continente como golpeado en su época de conquista, un continente, digamos, que tiene también unos cruces que son súper esquizofrénicos, ¿no es cierto? Como entre el católico conquistador, las creencias de pueblo originario. Y hoy en día creo yo como la impronta como del pensamiento evangélico, digamos, de la iglesia evangélica, sobre todo en sectores más vulnerables, a mí me hace sentido de que esas historias nazcan y crezcan. Y aparte porque yo creo que tal como uno se cuenta la historia de su propia vida para encontrarle sentido, yo creo que la religión también es como la historia de las comunidades, ¿no es cierto? La religión, los mitos son también la historia de las comunidades. Sí. Y a mí eso me fascina cuando alguien, por ejemplo, algo que pasa mucho, cuando uno iba para allá, cuando tú, no sé, pues yo, bueno, sí, a Mauricio, el amigo que le va a hacer el milagro, Michael, que es el personaje principal, él realmente tenía un problema en la pierna, como cuenta la historia, y yo lo conocí en una calle, en silla de ruedas. Y cuando uno habla con él, uno se da cuenta de que hay de que él tiene una historia como de dureza tan fuerte, que en este caso un accidente, una pierna, maltratado por la salud pública en ese espacio, y que en el fondo lo tenía a punto de perder el pie, que uno dice... Wow, ahí hay una historia, también una forma de él de entenderse como en ese relato que cuenta, y vamos, integrémoslo y hagamos que esta historia también le dé un poco de sentido también a lo que él está viviendo también. Ahora, es súper interesante cuando tú mencionáis que finalmente la creación del mito religioso tiene que ver con ciertos vacíos políticos y ciertas deudas de la sociedad frente a los que necesitan más. Naomi Klein, yo no sé si tú la cacháis, fue la escritora de Enólogo, la escritora que comienza el proceso de antiglobalización, una mujer muy inteligente. Y ella dice que en los países donde más se cree en los ángeles y en la religión, en los santos, son los países que no tienen ni salud ni educación. Porque cuando tú no tienes ni salud ni educación, finalmente no eres dueño de tu futuro, en rigor. Tenés menos herramientas, todo pareciera que fuera súper impredecible. Y que en esos países es donde, y aquí en nuestro país, todo es santo finalmente, en parte por eso, porque tenemos una pésima educación y una pésima salud. Por eso también a mí en lo personal me parece súper cuestionable que la televisión explote esto del más allá. Cuando tú veías en los matinales que aparece un gallo que habla de fantasmas y un gallo que generalmente es muy culto, no es como un académico de fantasmas. Y tú decís, ¿por qué no le enseñan a la gente a pintar su casa, no? Ahora, entonces por lo que te escucho, hay una crítica o una visión, un punto de vista respecto de esta persona que se cree Cristo y cómo este mito se forma. Cuando tú trabajas con gente del lugar, ¿le expresas que finalmente va a tener un humor? Y por humor no me refiero a que sea comedia, sino que un tono, un barniz, un punto de vista, y cómo lo reciben ellos. A ver, o sea, respecto a lo que estábamos hablando antes, que me estoy dando la vuelta, yo tampoco creo, o sea, porque también uno fácilmente puede caer al otro lado, que es como la crítica como de que la gente que cree o que genera mitos, no solamente religiosos, digamos, fuera gente como que vive menos la civilización, digamos. Ah, sí, que es un término como pero que también es muy propio como de principio del siglo pasado, de final del siglo como XIX, en el sentido como de creer que el otro, pienso como en la antropología más dura,
la idea de lo exótico de lo otro tiene que ver con que es un ser que está en un espacio inferior porque no tiene como la cultura. O sea, déjame decirte que a veces llamo, o sea, disculpa, y creo que a muchos nos pasó, Sí, que a veces yo llamo a mi vieja para contarle un problema y mi mamá me dice, decrete y pídale a Dios que va a salir todo bien. Y es como, mamá, necesito apoyo psicológico, necesito que... Entonces sí, ¿no? Esto está en la casa de uno, esto viene de... Sí, yo creo que, o sea, sí, yo creo que es como intrínseco del hombre el crear relatos, digamos. Es parte, yo creo que de la esencia de crear sentido. El problema es cuando esos relatos empiezan a cumplir una función que más de como encontrarle sentido a la existencia en sí misma tiene que ver a veces con encontrarle como una solución a conflictos que realmente son políticos y tienen que ver con el bienestar humano. Y yo creo que ese relato, cuando uno forma comunidad, tiene todo el sentido del mundo, pero cuando se empiezan a ocupar como excusa, o la gente lo empieza a aprovechar como forma de, como te digo, en espacios de desesperanza, en espacios donde alguien... O sea, por ejemplo, algo muy normal que sucede, por ejemplo, que me tocó vivir en el norte, son muchas historias de conversión. De conversión que tiene que ver con alguien que está sumido, por ejemplo, en la pasta base, que de un momento a otro vivió como un cambio radical porque una iglesia lo apadrinó. Y uno ahí se pregunta dónde está también, claro, y uno se pregunta ahí dónde están las políticas, digamos, como de reinserción o de rehabilitación que tienen que ver con proyectos más políticos, estatales, de política pública. No, y disculpa, muchas veces las políticas públicas dicen, bueno, estas iglesias están sacando a la gente de la pasta base, démosle recursos a estas iglesias. Y ahí yo creo se produce una cosa bien horrorosa finalmente, porque una persona salió de la pasta base por una cierta terapia que funciona. Pero como que legitimar una cierta metafísica... Es un problema. O sea, no ocuparlo como una herramienta para corroer la política pública. Propaganda, ¿cachai? Finalmente. Es eso, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cómo es, pero cómo lo que es tú me decías, sí. cuando tú hablas con estos actores no profesionales que forman parte de tu película, cómo le expresas este punto de vista? ¿Es necesario expresarse? Sí, no, por supuesto. Okay. O sea, esta película fue una película súper dialogada. O sea, para nosotros era hacernos la pregunta acerca de cómo se vive la fe en ese lugar, digamos. Y invitar al otro a hacerse esa pregunta, ¿no es cierto? Y uno se da cuenta de que, y eso me pasa a mí, como porque siempre sale la pregunta acerca de si es difícil hacerlo, si la gente acepta fácilmente. Mi experiencia es que cuando hay personas que han vivido como relatos de vida como muy marcadores y muy duros, muy marcados, en el fondo el participar en una película y expresarse no es algo que sea complejo, digamos, porque ellos ya están formados, como que es un tema de comunicarlo nomás, ¿no es cierto? Si son capaces de comunicarlo, pero no hay mucho que inventar. De hecho, por eso a mí me gusta trabajar con actores no profesionales en las mismas comunidades, porque uno no gasta tiempo tratando de crear todo desde cero. Si esto tiene que ver como con esculpir, con modelar una realidad que ya existe. Y por lo tanto la invitación yo creo que fue como muy abierta y muy horizontal. Y finalmente nutrió mucho la película. O sea, yo creo que para mí mi guión se partió escribiendo en el 2011, pero yo siento que la película de verdad se escribió cuando se puso los pies en la tierra y hubo como contacto directo. Y muchas de las frases, ¿no es cierto?, que aparecen en la película son las frases que se escucharon en esas conversaciones, ¿no es cierto? Como me acuerdo mucho, como Mauricio diciendo, yo no me quiero quitar la vida, quiero que Dios me la quite, digamos. Aunque pienso en hacerlo, quiero que Él me la quite, no yo. Y eso fue el primer encuentro que tenemos. Y una de las frases que aparece en el guión, ya con todo el equipo y todo, entonces son cosas que quizás yo jamás podría escribir, digamos. Pero sí uno lo puede comunicar y capturar y compartir. Ahora, cuando tú mencionas que el norte está dejado de la mano de Dios, como dices que es una zona muy explotada, que nos da mucho a nosotros los santiaguinos en términos económicos, pero no queda nada allá. ¿De qué manera lo muestras tú eso en tu película? O sea, de hecho es bien interesante porque la película tampoco no es una película que, pese a que trata un tema que es súper contingente, no trata de caer en una película tipo denuncia, o sea, no una película que explicite eso, sino como que se pone en el patio trasero de ese conflicto, en el sentido que es como todo lo que esa gran explotación deja, que son heridas, que son historias de vida conflictuada por alguien que perdió la pega y por eso tuvo que terminar o en el vicio o gente, digamos, que tú sentís que está aislada. En el fondo la película viaja como por esos sectores, entonces como el patio trasero de eso grande, pero no necesita mostrar como a las compañías, no muestra nada, sino como que se pone desde el patio trasero como de ese gran desarrollo que promete el norte de Chile y lo ingresa desde ahí. Entonces donde más se siente son en las historias, pues en los relatos.
que emergen y que te hacen entender por qué esas comunidades están como están también. ¿Cuál es la historia para ti de Colonia Dignidad? ¿Cachai? Porque yo sé que, bueno, tú como director obviamente me vas a decir, y lo entiendo porque eres un artista, me vas a decir, a mí lo que me interesa son lo que le sucede a los personajes, sí o no, pero cuando uno cuenta una historia uno está contando también algo, ¿no? Sobre todo si es algo que sucedió. Para ti, ¿cuál es la historia de ese lugar? Si tú tuvieras como que simplificarlo, lo siento que te tenga que pedir que lo simplifique. Obviamente las cosas son más complejas, pero... Sí, creo que tiene que ver con la pregunta que se hace todo el mundo cuando empieza una conversación sobre Colonia Dignidad, es que, ¿me estáis diciendo que esto ocurrió durante 40 años en completa impunidad? Sí. Entonces, finalmente es como a través de un solo hecho intentar no contar todo, sino la historia íntima de los que vivieron esto, que les pasó desde un punto de vista mucho más personal, porque siempre supimos todo lo que pasó en macro. ¿Y por qué creéis que esto durante 40 años no tuvo impunidad? ¿Qué reflexiones haces? O sea, claramente lo que entregan las investigaciones es que Colonia Dignidad, fue creada por una cabeza, que es Paul Schaeffer, muy inteligente, que logró generar una red de protección de autoridades, personas, incluso en el Estado de la época, que lo blindó para que él hiciera lo que quisiera. ¿Cómo logra él crear esta red de protección? Porque finalmente uno también finalmente es una comunidad como cualquier otra, ¿cachai? ¿Por qué él logra esta red de protección? ¿Qué es lo que él le ofrece a esta gente? Le ofrece cosas que a las personas en ese tiempo, a principios de los 60, no le estaba ofreciendo ni siquiera el Estado de Chile. Por ejemplo, un hospital de buena calidad. Ah, ya, pero espérate, yo te puedo... Cosas concretas. Ya, un hospital de buena calidad, ¿qué más? Supuestamente educación y ayuda comunitaria. Se entiende por qué la colonia está en un lugar tan grande que iban a generar empleos para que personas fueran a trabajar al interior, cosa que no pasó mucho, pero el hospital era como el caballo de batalla. Perfecto. O sea, atendían a personas adentro con mejores recursos y mejores instalaciones que los hospitales que quedaban en la ciudad, y la gente no tenía que viajar tanto. Ya, pero eso como que yo digo como ya, pero eso es como que lográis una red de protección entre los pobladores. Sí. Pero ¿por qué los políticos, cachai? Yo creo que es por un tema de que ofrecían la beneficencia, entonces te vamos a apoyar si tú nos dices que vas a hacer esto. Ahora, hay cosas que tú vas uniendo cabos y decís como, por ejemplo, todo lo que en Colonia Dignidad, déjame explicarte esto muy cortito, como en Colonia Dignidad se fabricaban, había una planta chancadora de piedra, se fabricaban pan, mermeladas, todo tipo de cosas, de cosas culinarias que se vendían en los supermercados de una marca conocida, que el dueño también es alemán. Supuestamente, o sea... Ya, pero espérate, es que a lo que voy como la red de protección, porque yo me acuerdo que a mí me llamaba la atención la red de protección tan heavy, porque la red de protección tiene que ver con, por ejemplo, en Contacto, cuando se tocaba el tema había palabras que no se decían. ¿Cachai o no? Y es como, ¿por qué un programa de reportaje se tiene que censurar? O tú veías, por ejemplo, cuando habían ciertas acusaciones de políticos que rasgaban vestiduras. Y tú decís, ¿por qué un político tiene que rasgar vestiduras si puede no contestar la pregunta, ni siquiera aparecer? ¿Cachai? No, yo de aquí de esto no quiero hablar. Sí. Pero rasgaban vestiduras y había algunos que incluso decían, yo voy a veranear a Colonia Dignidad. Yo siempre he creído que a los políticos les han ofrecido ciertas cosas que se podían conseguir solo en Colonia Dignidad. ¿Crees tú que puede ser así de oscuro? Sí. No digamos nada. Sí. Yo también encuentro que cuando uno dice como, por eso iban a pasar las vacaciones para allá. Y bueno, completamente.